futuros trabajadores sociales. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante que nos puede servir para la intervención con grupo. En este caso son los grupos de tratamiento desde las teorías planteadas por Tousland y Rivas. El modelo de tratamiento se da a partir en el que personas con problemas emocionales, sociales y conductuales se reúnen en un grupo dirigido por un terapeuta entrenado. Aquí los unos a los otros se ayudan para generar cambios a nivel conductual y personal. Además, el terapeuta dirige las interacciones de los miembros del grupo para llevar cambios positivos a nivel individual. Cabe mencionar que el modelo de tratamiento proyecta al grupo como un contexto donde se realizan procesos de tratamiento individual. Si bien el individuo es más importante que el grupo y las metas se encuentran dirigidas en el funcionamiento de los miembros. Bueno, para esto también necesitamos saber cuáles son las características de los grupos de tratamiento. Entre ellas encontramos la vinculación. Esta se da a partir de las necesidades personales de cada integrante. También encontramos los roles. Estos se dan a partir de las interacciones dentro del grupo. Y encontramos los patrones de comunicación, que en este caso la comunicación es de tipo abierta. Por otro lado, también encontramos los procedimientos, que pueden ser flexibles o formales. ¿A qué hacemos referencia con procedimientos? A la agenda que se programa para los encuentros o tal vez a las reglas, entre otros. También encontramos la confidencialidad. Esto quiere decir que lo que se trate o los procedimientos que se hagan dentro del grupo son de carácter privado y no pueden salir por fuera del grupo. También encontramos la evaluación. El éxito de esta se evalúa en función al cumplimiento de las metas del tratamiento de cada participante. Estos autores proponen 4 modelos de grupo. En primera instancia se encuentra el grupo educativo. Este hace referencia a un enfoque de aprendizaje individual utilizando la práctica didáctica con un enfoque orientador. Aquí el contexto grupal cobra preponderancia dentro del énfasis individual. Este presenta unas características. En cuanto al liderazgo, se puede decir que el trabajador social adopta el papel de profesor u orientador. Además, este sugiere discusiones dentro de un grupo. En cuanto al centro de atención, se encuentra lo que es el aprendizaje individual y la estructuración de un grupo de aprendizaje. En cuanto a la composición, aquí se presenta el nivel educativo y las habilidades equivalentes. Y finalmente se encuentra lo que es la comunicación, y dentro de estas se hace de manera frecuente entre el trabajador social y los miembros del grupo, y también entre todos los integrantes del grupo cuando se presenta espacios de discusiones. Segundo grupo, de crecimiento. Aquí el líder opta por un rol facilitador, tratando de desarrollar y potenciar las habilidades del individuo. Además, desarrolla la introspección desde un énfasis individual. Se puede decir que el propósito de este es que el individuo exalte su responsabilidad de comunicación dentro del grupo. Este también establece unas características. En cuanto al liderazgo, se puede decir que el trabajador social adopta un papel de facilitador. En cuanto a su centro de atención, este depende del desarrollo teórico. En cuanto a la composición, aquí se puede evidenciar que se da a partir de cómo los trabajadores desarrollan sus habilidades en pos del desarrollo y crecimiento personal. Y finalmente se encuentra lo que es la comunicación. Esto es muy frecuente entre los miembros integrantes de un grupo y también entre el facilitador y el individuo. Bueno, también podemos encontrar aquí la modalidad remedial. Esta hace alusión a los cambios conductuales que se busca de las personas, y esta tiene un enfoque de tipo individual y también diferencial, porque cada integrante tiene metas distintas. También encontramos el propósito, que es modificar, corregir conductas, y también rehabilitar y solucionar problemas, pero a partir de una intervención enfocada en el cambio conductual. También encontramos el centro de atención de esta son los problemas o situaciones que pues causan inconveniente dentro del sujeto, y sus objetivos, porque los objetivos pues son individuales. También encontramos el vínculo, que
tienen un propósito en común, pero sus metas son individuales. Y el trabajador social actúa como un experto y se configura con autoridad o puede ser también un facilitador. Eso depende de la cercanía que tenga el trabajador social con el grupo. Y encontramos la comunicación. La comunicación se da pues entre el trabajador social y el grupo y entre los mismos participantes del grupo. Dentro de las modalidades también se encuentra la de socialización. Lo que busca esta es aumentar las destrezas sociales y de comunicación, y esta por el contrario tiene un enfoque grupal. Una característica de esta es la participación activa. Esta es liderada o es guiada por el líder del grupo. El propósito de esta es mejorar las relaciones interpersonales por medio de programas de actividades y ejercicios estructurados. También encontramos que el trabajador social lo que hace aquí es ser un director de las acciones y de los programas del grupo. Y el centro de atención en este caso es el grupo como medio para la actividad y para la participación e implicación. Y el vínculo es actividades de tipo empresarial o también puede ser situaciones del común. Para ejemplificar el grupo remedial, se retomará un grupo de adolescentes que se encuentren vinculados a la Clínica Sol de los Andes, los cuales presentan problemas de drogodependencia. Aquí, el profesional encargado debe mantener una figura de autoridad y también generar estrategias que generen o que lleven a cabo cambios a nivel conductual. Una de estas estrategias puede ser la entrevista motivacional, la cual invita al usuario a generar sus propias razones para dejar las drogas. Posterior a ello, el profesional junto al usuario deben explorar y profundizar dichas razones y de esta manera contribuir al desarrollo de las potencialidades y el mejoramiento de su calidad de vida. Finalmente, el propósito de este modelo dentro de este grupo es conocer una problemática dentro de un contexto grupal que sea en común y posterior a ello realizar un proceso de intervención o de tratamiento a nivel individual, puesto que todos los individuos presentan situaciones particulares. Un ejemplo para la modalidad educativa, para esto hemos decidido retomar al habitante de calle que se encuentra en el albergue de la ciudad de Pasto. En este caso se logra evidenciar una problemática, la cual es la educación sexual, específicamente en lo que es planificación y enfermedades de transmisión sexual. Para lograr descubrir esta problemática se hicieron algunas encuestas. Lo que el trabajador social debe realizar en estos casos son jornadas de educación sexual en las que se profundice sobre lo que pues son las formas de planificación y lo que son también las enfermedades de transmisión sexual. Esto mediante encuentros con el grupo para informar y esclarecer algunos mitos y algunos prejuicios que los individuos hayan aprendido dentro de su contexto o por su sistema familiar. También se deben realizar espacios en los que se realicen reflexiones y en los que se realicen debates para que ellos desde sus experiencias cuenten qué es lo que entienden por cada uno de estos temas que se van a tratar y así se los capacite para que ellos en un futuro pues no tengan embarazos no deseados y ni tampoco padezcan de enfermedades de transmisión sexual. Resaltar que estos 4 modalidades las realiza un terapeuta, lo que el trabajador social, por decirlo así, sin tener una especialización en terapia, puede hacer son los educativos, la modalidad de educativo y la modalidad de crecimiento. Bueno, amigos, eso fue todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención.